Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos de este lado y de Allende de los Mares. Hoy nuevamente con su programa Periodismo y Sociedad, un espacio horizontal que produce Andrés Licho Mato y que pronto lo tendremos por aquí. Hoy con Eli, don Eli. Don Eli se está acomodando. Saludos, ¿cómo está usted? Él se está acomodando para estirar la mano y saludar. ¿Ah? ¿Qué hay de bueno? ¿Cómo está la vida? Bueno, la vida está bien. Observamos que el señor director de Indotel destinó 60 millones de pesos para las emisoras de la frontera, lo cual es muy importante, y eso lo vamos a hablar con nuestro invitado, ese tema de la frontera. Pero quería adelantar un poco ese punto, porque realmente hay una política, al menos desde el punto de vista comunicacional, orientada al fortalecimiento de los dominicanos que están allí, al menos con el negocio de la... Eso no significa que no hayan otras instituciones que hacen su política, el Ministerio de Agricultura, etcétera, pero es importante. Y es importante eso en un momento en donde se está tratando de aplicar una política migratoria. Eso de que a la frontera, que siempre ha sido olvidada, eso hay que destacarlo, es lo último que hay del país. Sí, lo que menos desarrollo tiene. Lo más lejano de la capital, digamos. Y lo más despoblado que hay. Se mira hacia ella. Esto es una forma, hay que reconocer el esfuerzo de Guido, que ha logrado aplicar esta política que venía siendo demandada desde hace varios años. Él se puso los pantalones y la aplicó. Se nos olvidó de anunciar de que este programa se transmite por Cinevisión, Canal 19, y por las redes sociales de Periodismo y Sociedad. Y se puede ver diferido en YouTube y en otros canales. Es que nos falta la experticia de Andrés Licho Mato. Mire, otro tema importante es lo que está ocurriendo en Colombia. Sí. El eterno enfrentamiento entre barbarie y civilización. Yo iba a decir liberales y conservadores. Esto es una expresión de eso. Esto comenzó hace muchos años cuando en las calles de Bogotá asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Y después de eso, en Colombia siempre ha habido este tipo de problemas. Se desbordaron los demonios. Se desbordaron los demonios y no han podido agarrarlo y volver a someterlo a su... Pasa que Colombia es una sociedad más que clasista, casi de castas. De casta. Y romper esos patrones culturales no es fácil. Imagínese todas las dificultades que ha tenido la vicepresidenta solamente por ser de origen afrodescendiente. La tienen limitada hasta el extremo de que... Y Colombia son muchas Colombias, porque no es lo mismo los costeños del Caribe que los costeños del Pacífico, que los andinos, hay muchas regiones con sus características y sus perfiles muy bien definidos, con economías distintas. Entonces Colombia es un país realmente sui generis. De contraste. Perdón. Con una guerrilla ahí que en un determinado momento llegó a controlar muchos territorios del Estado de Colombia y que ahora luce un poquito apagada, ¿no? Parece que esos procesos de paz... se desvió también, se mezcló muchos grupos guerrilleros, se mezclaron con el narcotráfico y con los ilícitos. ¿No será eso de acusar de narcotráfico a la guerrilla parte de la propaganda? Propaganda de la ultraderecha y del mismo Estados Unidos, de acusarlo de narcotraficante. Fíjese que yo le dije grupos, yo no digo que la guerrilla, porque generalizar me parece que es un absurdo. Grupos guerrilleros, tanto del ELN como de la Fuerza del FARC, y también de los grupos de derecha, de los paramilitares. Realmente... No es un tema de izquierda o derecha, es un tema de corrupción o no corrupción. Mire, y este joven que era senador,
Parece, senador. es senador, sí, porque Todavía está vivo. a veces todavía está vivo. Creo que era nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. Sí, él es una familia de rancio abolengo político De y rancio social. y social Porque Colombia tiene aristocracia, cosa que no tienen muchos países de Hispanoamérica. Hay un grupo, y en Colombia hay clubes que son exclusivísimos. Inclusive me comentan de que hasta como en algunos clubes ingleses no dejan entrar ni siquiera a las mujeres. Eso me lo han comentado. Ojo, yo no lo he visto, no lo conozco. Pero lo que sí es cierto, por lo que uno lee en muchos autores calificados, gente seria, intelectuales serios, es que en Colombia hay una aristocracia fuerte. Yo tenía una amiga que era regidora en Chacao. Chacao y el Chacaíto. Sí, que era gente de familia. Y yo le jugaba y decía, oye, que tú eres de la aristocracia. Me dijo, no, yo no soy de la aristocracia. Aristocracia es en Bogotá, me dijo. Ahí sí, porque tú vas a mi casa y va al otro, y que no son gente adinerada, y yo los recibo y hablamos y participamos. En Colombia no, en Colombia es cerrada la aristocracia. Entonces es un país de muchos contrastes. Vamos a pedirle al Señor que ayude a recuperar esta joven promesa. No sé si él estaba en la vía de ser... Era precandidato. Era precandidato, o sí. candidato. Si tenía la popularidad necesaria para ganar dentro del partido. No desconozco eso, pero sí es un hecho lamentable que hay que criticar, de que uno no sabe cuál es la causa de este atentado contra este joven, si fue por política, si fue por delincuencia, pero es un acto reprochable. Por de pronto vámonos a una pausa. Correcto. Vamos a cumplir con los patrocinadores. Luego volveremos con nuestras pinceladas y ya tenemos aquí a nuestro excelente invitado que vamos a hablar de los temas de la frontera. Un invitado de lujo. De lujo. Bueno, regresamos a nuestro espacio Periodismo y Sociedad y vamos con la sección de pinceladas educativas. Hoy tenemos un tema bien interesante porque no es un personaje sino una institución. No olvidemos que las instituciones van aquilatando la formación de un Estado y de una república, como en el caso de la República Dominicana, las instituciones que nacieron a raíz del 27 de febrero y de la independencia nacional. Siempre escuchamos hablar de la Junta Central Gubernativa, pero verdaderamente poca gente nos explica qué es eso. Y hoy vamos a intentar dar una pincelada en torno a esta importante organización primigenia del Estado dominicano. La Junta Central Gubernativa, primer órgano público tras la independencia de la República Dominicana. Saludos. Recurrentemente nos narran los hechos que dieron paso a la instauración de la República Dominicana como Estado libre, soberano e independiente. Y, entre muchos datos de gran interés, nos mencionan la Junta Central Gubernativa, sin darnos mayor explicación del origen y del basamento legal sobre la cual se constituyó, lo que es de vital importancia para comprender la creación y desarrollo de la institucionalidad republicana sobre la cual el país se ha desarrollado desde su fundación hasta nuestros días. Hagamos una aproximación al tema. La Junta Central Gubernativa de la República Dominicana fue el primer organismo de gobierno provisional que se estableció tras la proclamación de la independencia nacional el 27 de febrero de 1844. Señalamos para el auditorio no conocedor de la historia dominicana que antes de la independencia, la parte oriental de la isla, actual República Dominicana, estaba bajo el dominio de Haití desde 1822. En 1838,
un grupo nacionalista dominicano liderado por Juan Pablo Duarte fundó una sociedad secreta llamada La Trinitaria para sacudir el yugo haitiano, sociedad que junto a sus múltiples colaboradores lograrán independizar la parte oriental de la isla. Una vez proclamada la independencia, se necesitaba un gobierno provisional para organizar la naciente república. De allí nace la Junta Central Gubernativa, como una entidad dominicana colegiada de gobierno con carácter provisional, creada el 1 de marzo de 1844 en Santo Domingo, justo después de haberse proclamado la independencia nacional el 27 de febrero del mismo año. La Junta Central Gubernativa tuvo por misión y tarea encargarse de organizar política, jurídica, militar y administrativamente el país después de la proclamación de la independencia. De inmediato nos asalta la siguiente pregunta: ¿cuál es su base jurídica? La respuesta es sencilla. En el pueblo, como lo escriturará taxativamente la Constitución de 1844, en su artículo 39, donde se instituye, cito, la soberanía reside en la universalidad de los ciudadanos y se ejerce por 3 poderes delegados, según las reglas establecidas en la Constitución. Fin de la cita. El espíritu de esta disposición que consagra la soberanía popular se encuentra en el manifiesto del 16 de enero de 1844, donde se establece esta y es pensada como un cuerpo colegiado de 11 miembros que asumiría todos los poderes hasta que el Estado estableciera una constitución. Veamos. El gobierno provisional se compondrá de una junta de 11 miembros elegidos en el mismo orden. Esa junta tendrá en su mano todos los poderes hasta que se redacte la Constitución del Estado. Determinará la manera a su juicio más conveniente para conservar la libertad adquirida y nombrará, por fin, jefe supremo del ejército, obligado a proteger nuestras fronteras, a uno de los más distinguidos patriotas, poniendo bajo sus órdenes a los subalternos que le sean necesarios. Esta Junta Central Gubernativa convocará al pueblo para elegir a sus representantes, quienes reunidos como poder constituyente organizar la institucionalidad de la República. La forma de gobierno que adoptaría la Junta, según los preceptos del manifiesto del 16 de enero, sería de tipo liberal, inspirada en las ideas de la Ilustración de pensadores como John Locke, Juan Jacobo Rousseau y el Barón de Montesquieu, entre otros. Lo que coloca sobre relieve que los dominicanos con alguna preparación intelectual se nutrieron de esas ideas que venían despejando en Europa y en América el colonialismo, el despotismo y el feudalismo. Las principales actividades en un momento tan convulso fueron conducir la guerra frente a la invasión de los haitianos, pues de ella dependía la supervivencia del recién nacido Estado, y la aplicación de medidas de urgencia de carácter provisional con el fin de poner a funcionar la maquinaria gubernamental, la recaudación de impuestos, informar a las potencias extranjeras de la existencia del nuevo Estado y extender su dominio sobre el territorio recién liberado. Al principio, la Junta Central Gubernativa tuvo que mantener en vigencia las leyes haitianas por un tiempo, ya que de lo contrario no hubieran funcionado los tribunales, la recaudación de impuestos, los municipios, las aduanas y otros organismos indispensables para la marcha normal de la vida institucional de toda sociedad. La Junta gobernó el país por un espacio de 8 meses. Composición. La Junta organizó y dirigió las primeras acciones políticas y militares que consolidaron la independencia nacional. Tomás Bobadilla, Francisco del Rosario Sánchez, José Joaquín Puello, Remigio del Castillo, Wenceslao de la Concha, Mariano Echevarría, Pedro de Castro y Castro y Matías Ramón Mella formaron parte de ella. Veamos cuáles fueron sus decretos más importantes. Decreto del 1 de marzo de 1844. La esclavitud ha desaparecido para siempre del territorio de la República Dominicana, y el que propague lo contrario será considerado delincuente, perseguido y castigado si hubiera lugar, de acuerdo con el ideario del manifiesto del 16 de enero. Disposición del 20 de abril de 1844. Orden de secuestro de todos los bienes de los haitianos y de todos aquellos
que hubieran apoyado su causa después del 27 de febrero de 1844. Decreto del 6 de mayo de 1844, que dispone que todo dominicano que se hubiera ausentado del territorio nacional después del 9 de marzo de 1844, si después de los 3 meses de la promulgación de este decreto no hubiera vuelto al país, le serán confiscados todos sus bienes en provecho del Estado, la pérdida de sus derechos civiles y políticos, y se abrirá la sucesión por muerte civil. Decreto del 17 de junio de 1844. La Junta Central Gubernativa se obliga a pagar en moneda nacional todos los impuestos de importación y exportación. Disposición del 14 de julio de 1844. Se realiza la convocatoria para la conformación del Congreso Constituyente que le dará al país su primera constitución. Decreto del 23 de julio de 1844. Se ordena la creación y emisión de la primera moneda dominicana, y un mes más tarde se ordena la recolección de la moneda haitiana para que la primera mencionada fuese la única con fuerza legal. Decreto del 17 de agosto de 1844. Se ordena la impresión de papel sellado con el escudo dominicano para sustituir el haitiano, disponiendo que en tales papeles debía escribirse todos los actos y documentos civiles, judiciales, extrajudiciales, entre partes y bajo firma privada. Para finales del año 1844, la Junta Central Gubernativa había cumplido con sus principales objetivos: deshaitianizar las leyes y la administración pública, ingresar al patrimonio nacional los bienes de los haitianos y emigrados, revivir las finanzas y el comercio e institucionalizar la República a través de un proceso electoral que terminó con la promulgación de la primera Constitución Dominicana, proclamada el 6 de noviembre del mismo año. Con sus objetivos alcanzados y el país ya dotado con una Constitución, la Junta consideró cumplida su misión e ipso facto quedó disuelta. Conocer la historia institucional es de un valor trascendental en el proceso de mineralización del acervo cultural dominicano. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Bueno, estamos aquí. Se me salió un dominicanismo. Estamos aquí con don Denis Olivero. Un placer. ¿Cómo está usted? Un placer. Elías Piña, en la región central del país. Así es. Abogado, experto en derecho administrativo y derecho constitucional y un gran conocedor de la frontera. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos, él y el hermano Toro. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes aquí. Esta es como si fuera mi casa ya, ¿no? Sí, usted, desde la época de pandemia que hicimos varios programas por vía remota. Saludos a Licho donde quiera que esté. Esperamos que se recupere ese hombre, un hombre grande de esta patria. Nos tiene trabajando sobre tiempo. Así es. Pero saludos donde quiera que esté, hermano Licho. ¿Cómo está esa frontera? Háganos, porque la gente habla de la frontera, habla de que si las deportaciones, que si pasan ilegales, que si agarran un vehículo con 16 haitianos dentro del vehículo. Está bien, eso es el día a día de la frontera. Pero la frontera es un mundo, es una vivencia, son gente que vive allí, que transita, que hace su comercio, que van a la escuela, de lado y lado de la línea fronteriza. Y me imagino que ahí hay una relación fluida entre los ciudadanos, porque no creo que los haitianos y los dominicanos se vean con ojeriza allí, a excepción que sea algún delincuente, por supuesto. Pero de resto, ¿cómo es esa vida de la frontera? Bueno, todavía en la década de los 80, la frontera y el contacto con los hermanos haitianos era un contacto misterioso. Sobre todo lleno de mitos y leyendas, que los haitianos comían gente, que llevaban los muchachitos. Que se vendían gente, que tenían un sitio llamado el Alcajé, donde vendían las almas de la gente y tú cruzabas Haití y lo vendías y podías ver tus seres queridos que habían fallecido.
un tratado Alcajé. Arcajé, sí, sí. Supuestamente la gente le vendían las almas en República Dominicana, de que morían pero no morían nada. Entonces esas almas iban y encarnaban allá en un sitio de Haití que se llamaba Arcajé. Entonces allá en Arcajé usted podía cruzar y ver su familiar allá. Pero lo veía, esa alma la veía Físico. en físico, en cuerpo haitiano. En cuerpo en físico. O sea, era como si transportaran un alma. Sí, pero en otro cuerpo. No, en el mismo cuerpo. Ah, ok. Como si resucitara. Y allá lo esclavizaban. Y allá lo esclavizaban, sí. Entonces... un bonito cuento de camino. Sí, realmente. Entonces, ese misterio, ese miedo que había con los haitianos que comían muchachitos, todas esas cosas. Entonces, cuando en la frontera se trataba con haitianos, era un fenómeno extraño. Los niños salían corriendo. Pero ya la frontera de hace muchos años no es... Hay un contacto, un intercambio comercial permanente. Sobre todo, comienza fundamentalmente el intercambio es en la década de los 80. Es cuando, porque la frontera no era un centro comercial. En los 80 que entonces se inicia primero un comercio clandestino, cuando el famoso trasiego de ajo, sí, que utilizó sobre todo mucha gente de la frontera, mejoró económicamente su situación, transportando ajo en una época que había escasez desde los pueblos de la frontera al vecino país de Haití. Entonces a partir de esa época entonces comienza ese intercambio comercial más común y más frecuente entre haitianos y dominicanos. Y de esa época entonces también se ha ido copando la frontera con la presencia haitiana. Todavía hasta los 80 la presencia haitiana en los pueblos fronterizos era muy baja. Ahora puedo decirte que hay pueblos, la presencia haitiana en los pueblos de la frontera es sumamente alta. Sobre todo en los pueblos de Elías Piña. En los pueblos de Elías Piña hay una presencia sumamente alta. Tú dirás, por ejemplo, en el municipio cabecera, que es Comendador, la parte comercial urbana está copada por comerciantes haitianos. Y tú ves el parque lleno de niños haitianos. Igualmente, el municipio Hondoa, casi todos los municipios tienen una alta presencia de haitianos. Niños, personas adultas, y de hecho las escuelas, un alto porcentaje de los estudiantes de las escuelas de la frontera, hay en sitios donde son 70-30. 70 haitianos, 70 dominicanos. 70 estudiantes haitianos y 30 dominicanos. Pero son alfabetizados en español. Sí, y en base a los programas educativos. Claro, es en base a los programas educativos dominicanos, pero son nacionales haitianos que están educando en las escuelas nuestras. Pero esos alumnos ¿viven allá o van y cruzan? No, esos viven allá. Y lo que te decía, o sea, ya hay una... ¿Y diariamente no cruzan la frontera? No, realmente no, porque mira qué ha pasado también en el campo agrícola, que es una parte que hay que verla. El campo agrícola, la agricultura, sobre todo de subsistencia, ha sido copada por la mano haitiana. Antes la gente contrataba un haitiano para que le arara, le sembraba y cosechara. Ahora la gente ha dejado el predio agrícola y, digamos, se lo arrienda a los haitianos. O sea, yo tengo un predio en la frontera, sobre todo en la parte montañosa, le cedo el terreno al haitiano y el haitiano, digamos, de cada 4 cosas que cosecha me da una a mí. Pero quien está produciendo y está generando todo es el haitiano. Entonces tú tienes ahora una emigración que es también la que está encargada de la producción, sobre todo la parte agrícola, en la mayoría de los pueblos de la frontera. Y en el lado haitiano, por las noticias, al parecer que la agricultura está decaída. El problema es que las condiciones geográficas de Haití, las condiciones de agua, no hay reguío, la pluviometría baja bastante porque al estar deforestado por completo, Haití tiene problemas de producción. Entonces hay sí lugares cercanos a la frontera que producen algo, pero en sentido general Haití no tiene condiciones geográficas y las condiciones del suelo para producir. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene hoy tu provincia, Elías Piña? ¿Qué hay que resolver de manera urgente en Elías Piña? Yo pienso que hablando de frontera, aquí se hace urgente que el Estado, y no me refiero al gobierno, hay que ver desde el punto de vista holístico, es que las fronteras tienen unas carencias ancestrales y lo más grave es que al Estado no poner la atención suficiente a la frontera, la gente lo que hace es que migra. Entonces tú tienes
los cerebros más importantes, la gente con mayor capacidad quizá de aportar al país, aportar a su frontera, la gente tiene que emigrar, entonces ya se van quedando menos gente cada día, mucho más haitianos y menos dominicanos, entonces al final tú tienes una sustitución del dominicano por haitiano, entonces las carencias son fundamentalmente mayor nivel de inversión en todos los sentidos en la frontera. Y esa inversión que está haciendo Indoteles, que preside Guido Gómez Mazara, en las emisoras de radio en la frontera, ¿cómo la ves? No es una gran iniciativa, de hecho hay que felicitar a Guido Gómez porque alrededor del 50%, 60% de las emisoras que se escuchan en la frontera vienen del espectro radial haitiano. Entonces tú tienes además una presencia física, tú tienes una penetración radiofónica en la provincia, o en las provincias, o en los pueblos fronterizos, sí, entonces, y eso de alguna manera lo que hace es transcultural más incluso la frontera, o sea, tú tienes la presencia física y también los programas haitianos, los programas en creol, y además eso de alguna manera va minando la dominicanidad. En los países que tienen fronteras muy activas, Francia, España, Colombia, Venezuela, etcétera, se va creando como una especie de tercer país, porque los hijos de uno se casan con los hijos de los otros, y al final una pareja, un francés con una española, tienen hijos, y se va generando, se va creando allí un espacio cultural sui generis, original, propio, que comparte valores culturales de ambos países. ¿Eso ocurre en la frontera? No, y evidentemente eso es lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Si tú tienes una alta presencia de una población de otro país en tu país, sobre todo en la área fronteriza, terminan casándose uno con otro. Entonces, ya una vez tú tienes una gran cantidad de mujeres y hombres casados entre sí, dominicanos con haitianos, haitianos con dominicanos, al fin y al cabo, ¿qué tú tienes? O sea, tú tienes una cultura nueva, digamos un sincretismo, ¿no? Y se crea un lugar especial donde la gente ve con normalidad ya la presencia del inmigrante, y con la cantidad de natalidad que tienen ellos, que aproximadamente en la frontera es alrededor del 70% de las parturientas son haitianas. En la frontera. Y la mayoría se está quedando. Entonces al final tú tienes... Con el tiempo se van haciendo dominicanos ellos. Se hacen dominicanos, que sea de hecho, aunque tengan limitaciones jurídicas para obtener la documentación, pero seguirán siendo dominicanos, y al final, ¿qué tú vas a hacer con ellos? Además, cruzar la frontera es muy fácil. Es fácil, eso es fácil. O sea, vivir en la zona fronteriza ya son vistos son comunes, ya se conocen. El dominicano de Elías Piña aprende con facilidad la lengua haitiana, el criollo. Sí, hay mucha gente, sobre todo los que están ligados al comercio. Los que están ligados al comercio. Los que están ligados al comercio aprenden con facilidad el creol. Hay mucha gente que lo domina, sobre todo esa gente que tiene que hacer el trasiego permanente, intercambio comercial con los haitianos, aprenden el creol. Me imagino que habrá hasta un dialecto donde mezclan palabras del creol con el castellano. Eso será digno de estudio, y seguro que también va a surgir un español creol, porque la misma interacción te genera eso, te genera también, te genera un dialecto, un spanglish, cualquier, o sea, una mezcla entre palabras españolas. La gente te dice, ábreme la window. Ábreme la window. Sí, eso puede pasar, entonces. La presencia del ejército ahora que se habla de la existencia de bandas y del peligro que pueden tener si se trasladan acá, ¿cómo tú ves el trabajo del ejército frenando eso, impidiendo la entrada de indocumentados haitianos al país? Hay que mirar que, sobre todo la decisión del presidente de la República de incrementar la seguridad en la frontera, sobre todo con el muro fronterizo, que creo que es una gran decisión de Estado, y es de alguna manera una intervención seria. Todavía pasa por Elías Piña. No ha llegado allá. Sí, hay una parte que está ya finalizando. Creo que el presidente en estos días va a inaugurar una parte del muro, porque también es otra cosa. Tú tienes también, aunque me voy un poco de tu pregunta, el tema del trasiego, el robo de animales en la frontera. Es una situación grave. Me dicen que con la presencia del muro ha disminuido. Ha disminuido, claro, pero eso sigue siendo también una situación grave, porque tú tienes un agricultor que depende de una yunta de buey para arar su tierra, o un animal para cargar sus productos,
y tiene que prácticamente cargar con él al hombro y llevárselo a su casa y casi dormir con él, porque se lo llevan, se lo roban. Son los vascos, Sí. el caserío, lo llamaban el caserío. O sea, en la planta baja estaban los animales y en la planta alta vivían ellos. No tanto para cuidar los animales, sino por el frío, para el calor de los animales, Sí. calentar a la casa. No, en este caso es que se lo llevan. Cruzan de madrugada Y se lo llevan. Está hablando de que, particularmente en el municipio de Hondo Valle, se han llevado miles de animales. Entonces, pues, para un hombre que tiene ingresos... ¿Y cómo es que no se puede frenar eso? Yo creo que se puede frenar. Pienso que esa parte hay que trabajarla. La invitación es que esa parte se resuelva. Quizás el muro pueda resolver eso, pero creo que ha faltado una decisión real para evitar ese trasiego, porque no es posible que nuestro glorioso ejército, que tiene cerca de 30.000 hombres, si tú calculas la cantidad de efectivos militares que tenemos en la frontera, es... La frontera son 388 y hablan o 391. de 11.000 soldados. No, aquí hay En la frontera que hay 11.000. Yo pienso que el Estado, a pesar del esfuerzo que está haciendo con el tema del muro, esa parte hay que resolverla, porque tú no es un desincentivo que tú tengas tus animales, cargar con ellos cada noche, porque si no se los roban, o invertir en seguridad especial para que no se lo lleven. Entonces es un tema que hay que resolverlo, y es un tema viejo, y no creo que no se pueda resolver. Y las autoridades haitianas se hacen de la vista gorda cuando cruzan estos animales. Es que en Haití no hay autoridades. Serán las bandas que son los que roban. Son las bandas. En Haití no hay autoridades. En Haití realmente es un país que y ahora con la crisis institucional que tienen, en Haití no hay condiciones para nada. Entonces es el Estado Dominicano el que tiene que garantizar que la gente que se ha quedado en la frontera produciendo tenga la seguridad mínima de por lo menos producir, y que los animales, que son los que les sirven para arar la tierra, para cargar sus productos, por lo menos que esos animales tengan garantía, porque no creo que sea tampoco misterioso resolver un tema como ese. Cambiando un poco el tema, usted que es asesor de la Cámara del Senado del país, de la República Dominicana, ese tema de la ley que va a regular las candidaturas independientes, he visto algunos artículos de prensa, algunas noticias, creo que hay dos puntos allí que son, digamos, conflictivos, o tres puntos. Uno, la cantidad de firmas que se requieren para lanzarse. Dos, la posibilidad de que un candidato independiente, una vez que haya presentado su candidatura, pueda aceptar el apoyo de un partido político. Y tres, la solicitud de algunas ONG o asociaciones que piden que a esas candidaturas independientes se le asignen recursos públicos para financiar su campaña. Esos tres temas. Yo creo que el tema que lo vimos someramente, y creo que tendremos que dedicar un programa especial, el tema de las candidaturas independientes. Es un tema que requiere, yo creo que, muchas discusiones, porque es un tema conflictivo, porque tú estás hablando de que de alguna manera tú estás dando de potestad a la sociedad civil de que pueda presentar candidatura. Y pienso que los candidatos independientes son de alguna manera una expresión de la inconformidad del votante con el sistema actual. Creo que también someramente hablamos de la abstención. La abstención también es una respuesta al sistema político dominicano. Pero ya la distribución de fondos a los partidos, a los candidatos independientes, es un tema que tiene un nivel de complejidad importante, porque de repente, imagínense que aquí con las habilidades que tiene mucha gente aparezcan 200 candidatos independientes, que no se sorprenda que puedan aparecer 200, 400 candidatos independientes. Entonces, los recursos que se destinarán para ellos serán los mismos recursos los que tienen los partidos políticos actuales, o vamos a dar recursos adicionales del presupuesto nacional a esos candidatos emergentes. ¿Y sobre qué base? Porque a un partido político le asignan recursos sobre la base de sus resultados electorales anteriores. Una vez que el candidato independiente gane o pierda, desaparece como tal, porque él no tiene una
Ahí hay una figura que se está creando de una agrupación cívica, pero eso no es una personalidad jurídica similar a la de un partido político. O sea, ¿sobre qué base? ¿Cuál es el planteamiento filosófico jurídico? Mira, un partido político para poder ser aprobado por la Junta Central Electoral tiene un conjunto de requisitos para aprobarse, que tenga locales a nivel nacional, que tenga una directiva. El 2% de firma de las por lo últimas... no, de firma, un conjunto de firmas del padrón electoral. Una bandera, Sí, un programa, una propuesta nacional. Entonces, se supone que si tú al candidato independiente lo vas a liberar de todos esos requisitos que tiene un partido político, porque si comienza a exigir la misma cosa a un partido político, deja de ser un candidato independiente. Entonces, le va a asignar recursos a una persona física sin los requerimientos de ley. O sea, ¿sobre qué base? Y como decía usted, sobre todo, ¿con qué porcentaje o sea, a mí que se me ocurra, hemos hecho de independiente y saque, digamos, 300,000 votos, se van a asignar personalmente fondos en función de esos 200,000 votos. O sea, es un tema complejo que pienso que hay que verlo con mucho más detallado, porque si bien es cierto que los partidos políticos son la base de la democracia y de alguna manera son quienes sustentan las candidaturas en sentido general, pienso que igualmente da la apertura a que las candidaturas independientes aparezcan, pero también eso hay que verlo con... ¿Usted no cree que al final del día, con todas estas discusiones, no va a quedar una población que se crea una expectativa, esas expectativas frustradas, y va a alimentar más la desafección por el sistema político? Bueno, yo tengo que recurrir siempre al comentario de la abstención, que aquí lo hemos mencionado varias veces en algunos programas. 47 o 48%. Sí, la abstención es un sinónimo de cansancio de la población. Estamos hablando de que... Cansancio porque en definitiva, cuando los partidos llegan al Poder Ejecutivo, repiten la misma conducta de a quien ellos desplazaron del poder. Es probable. Yo pienso que la gente, en la medida que permanentemente vota y se repiten los mismos errores, la gente tiene las mismas carencias, de alguna manera, y la gente se siente desprotegido y se siente desafecto con la representación, entiende que los partidos políticos, y pudiera ser no necesariamente un cansancio con el sistema, pudiera ser también, que eso hay que verlo más detalladamente, un cansancio con los partidos del sistema. Bien. Que necesariamente no es un cansancio del sistema, porque aquí todavía la democracia es sólida, pero parece que el comportamiento de los partidos, de los partidos políticos tienen cosas que revisar. Mire, nos queda un minuto y usted es un hombre de Elías Piña y es un dirigente político en Elías Piña. Si quiere dejarle algún mensaje a sus coterráneos o a todo el país, porque de repente usted tiene pinta de lanzarse para precandidato presidencial en ese torneo que hay dentro de su partido. Bueno, un amigo mío dice que nosotros somos República Independiente de Elías Piña. No, realmente no, simplemente pedirle a los coterráneos de la provincia de Elías Piña que sigan trabajando, defendiendo el tema de su frontera. Hay que seguir invirtiendo en las comunidades que trabajan allá, la gente que vive allá, que siga teniendo fe y aportando, sobre todo, que es lo más importante. ¿Qué se puede aportar para que el país mejore y para que las instituciones que están en mi comunidad, de qué manera yo puedo aportar y colaborar para que sean más útiles a la sociedad? Muchas gracias por su gracias a ustedes por la invitación. Vamos a repetir, Denis Oliveros siempre nos trae un buen mensaje y nos deja en nuestras alforjas un buen nivel cultural. ¿Será hasta mañana, don Eli? Sí, mañana continuaremos con periodismo y sociedad.